Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya hoy miércoles 9 de diciembre vamos a continuar con clase de geografía. Si recuerdan, hemos estado viendo el tema de crecimiento de población, la distribución de la población y últimamente vimos todo el tema relacionado con lo que es la migración, ¿sí? Pues ahora vamos a ver un tema relacionado, claro, es un tema transversal, porque pues, está relacionado con estos temas anteriores, pero tiene que ver ya más que nada con formas incluso de vida, estilos de vida, no solo de la persona, sino de un grupo social, sí, o de grupos sociales, o de la misma sociedad de alguna región. Y vamos a entrar directamente al tema pues el tema de lo que es cultura, sí, y principalmente vamos a hablar de lo que es la diversidad cultural, sí. Muy bien, voy a empezar por compartirles el libro en pantalla. Muy bien, aquí. Como guía, comenzaremos a partir de la página 170, ¿sí? Para iniciar con esta parte de la diversidad cultural y la convivencia intercultural. Que podemos hablar que son consecuencias incluso de estos temas anteriores que vimos, el crecimiento y sobre todo el tema de las migraciones, ¿sí? Incluso el mismo libro nos lo comenta, chicos, miren. Nos habla de que en esas secuencias anteriores, ¿sí? Ya vimos el tema de las causas y consecuencias de la migración, ¿sí? Y una de esas causas está relacionada directamente con las diferencias culturales de las personas, ¿sí? Y no solo causas, también después son consecuencias. En esta parte, pues nos vamos a dedicar a ver los rasgos de la cultura que te permitirán ser empático ante las diferencias y con ello contribuir a una sana convivencia intercultural en tu medio local, en México y en el mundo, ¿sí? Empezaríamos por el tema de diversidad cultural de la población, ¿sí? Nos dice con esta información nuestro libro que ejemplos de cuando comemos, jugamos, cantamos, pensamos, hablamos, platicamos, incluso escribimos, ¿sí? Y en general practicamos nuestras creencias, estamos mostrando nuestra forma de ser, es decir, estamos mostrando nuestra cultura, ¿sí? Con la que nos identificamos a diario. Para entrar a esta parte y entender más lo que es la diversidad cultural, lógico, tenemos primero que determinar, ¿sí? Y definir y entender el término principal o el concepto principal que es la cultura. ¿Qué es la cultura, chicos? Hay muchas definiciones, aunque todos llevan a lo mismo, a una definición que maneja incluso el libro, ¿sí? A la cultura la definimos como el conjunto de rasgos materiales, intelectuales, espirituales y emocionales que distinguen a una sociedad, ¿sí? Incluye prácticas tradicionales, temas de administración indígena, gastronomía, celebraciones, todo lo que tiene que ver con la historia, la lengua, la literatura, muchísimas cosas más como las artesanías incluso, ¿sí? Todo esto define a lo que es cultura. Todos estos rasgos materiales, otra vez, intelectuales y espirituales y emocionales incluso, ¿sí? Que distinguen a una sociedad, ¿sí? Sobre todo su comportamiento y las actividades que desarrollan y cómo las desarrollan. Todo esto es cultura, ¿sí? Algunas otras definiciones que podemos encontrar relacionado con el tema de la cultura, pues también nos hablan que son conjuntos de conocimientos e ideas, ¿sí? Adquiridos gracias al desarrollo de facultades intelectuales, ¿sí? Mediante lectura, mediante el estudio y mediante el trabajo. Pero también acuérdense que el tema de cultura es un tema de herencia, ¿sí? Es un tema que va pasando de generación por generación. También es heredable la cultura. Aunque nosotros, en la etapa en la que vivamos, digamos, podemos decir como que la actualicemos. ¿Por qué? Porque nos vamos alimentando de esta convivencia cultural con otras personas, ¿sí? Y estamos hablando ya de otros conceptos y otros términos que ahorita vamos a ver, ¿sí? Muy bien, entonces, un tantito, detalle técnico, déjenme arreglar. Ahí en la cartera. Sí, Elena, ve con tu hermana, Victoria, al cuarto.
Muy bien, chicos. Entonces, ya definiendo lo que la bibliografía nos dice acerca de lo que es la cultura, ustedes mismos pueden definirla y entenderla a su manera, pero en general nunca nos olvidemos, ¿sí? Es un conjunto de rasgos, conjunto de características, ¿sí? Que están englobadas temas materiales, intelectuales, espirituales y emocionales, ¿sí? Ok, y que es algo que nos distingue de manera particular dentro de un núcleo social y que al final la cultura tiene que ver el hecho de ser grupos sociales, ¿sí? Nos distingue más como grupos sociales, ¿sí? Un ejemplo, podemos hablar de la cultura aquí en Tala en comparación con la cultura, por ejemplo, en Ameca, ¿sí? A esos niveles podemos hablar ya incluso de culturas diferentes, ¿sí? De repente tenemos algunas costumbres diferentes a Meca, celebraciones diferentes a Meca o con otros más municipios. A esos niveles podemos empezar a comparar y entender más la cultura, ¿sí? A los diferentes niveles. Perdón, a nivel local, a nivel regional, ¿sí? A nivel de un ejemplo, estado. Acuérdense que a nivel estado somos uno de los estados más característicos de nuestro país. ¿Por qué? Porque muchas de las cuestiones culturales que distinguen a nuestro país en el mundo, muchas parten de aquí de Jalisco. Mariachi, vestimenta tradicional, ¿sí? Y la música en sí. Algunos temas de comidas, aunque hay muchos estados, temas de comida también que nos distinguen, pero sobre todo todos esos temas, mariachi, vestimenta, música, y se me pasaba algo, el tequila. ¿Sí? El tequila ya es un rasgo cultural más de nuestro estado que nos representa como país incluso a nivel mundial. ¿Sí? Este tema de la cultura, chicos, porque es importante ubicar lo que es y reconocerla, porque también nos permite reconocer a los otros, ¿sí? Donde cada grupo dentro de sí es diverso, ¿sí? Es un reconocimiento. Cuando aprendemos a saber, a conocer la cultura y a reconocerla, ¿sí? Es importante reconocerla dentro de incluso un grupo social, ¿sí? Okay. Muy bien, entonces es importante ese reconocimiento, ¿sí? A nivel cultural, entre personas y entre grupos, ¿sí? Otros núcleos sociales. Todo esto que hablamos del reconocimiento a culturas de otros lugares, lo podemos llamar como una diversidad cultural, ¿sí? ¿Qué implica la diversidad cultural? Esa convivencia armónica, ¿sí? En un mismo territorio entre culturas diferentes. Por ejemplo, la que ya se da incluso en el área metropolitana de Guadalajara, ¿por qué? Porque ahí ya conviven muchas culturas, por cuestiones derivadas incluso de este, cuestiones derivadas de lo que es el tema de la migración, ¿sí? O sea, ya confluyen personas que vienen de otros, del campo, de aquí de mismo Jalisco, personas que vienen de otros estados, ¿sí? Y de diferentes zonas, de zonas urbanas, de zonas rurales, entonces ahí en Guadalajara ya confluyen muchas culturas, muchas tradiciones, ¿sí? Muchas costumbres, ¿sí? Entonces, el hecho de hablar de una diversidad cultural, repito, implica, ¿sí? Que se lleva a cabo una convivencia de manera armónica, ¿sí? Digamos, muy bonita, o sea, hay que saber convivir. ¿Sí? Y pues esto conduce a la aceptación entre las diferentes culturas. Y como resultado, pues se provoca una variedad lingüística, ¿sí? Una variedad religiosa, una variedad artística e incluso gastronómica, entre otras más manifestaciones culturales, ¿sí? A razón de eso, y seguimos con el ejemplo del área metropolitana de Guadalajara, un ejemplo en el tema religioso, ya tenemos expresiones diferentes, ¿sí? Porque además de que tenemos expresiones, muchas expresiones de la religión católica, tenemos ya expresiones también de otras religiones, ¿sí? Como, una de las más reconocidas también, la luz del mundo,
Sí, ahí en Guadalajara ya tenemos incluso manifestaciones, no solo de comportamiento, de conducta, sí, de practicarlas, sino físicas. ¿A qué me refiero? A templos incluso de esas religiones. Y hay otras más religiones también que se conviven. Y lo importante, acuérdense, de esta diversidad cultural es poder convivir de una manera armónica, ¿sí? No tenemos por qué estar peleando. Hay que reconocer, ¿sí? Las diferentes culturas. El tema gastronómico también ya es muy amplio y muy vasto, porque además de la gastronomía local que teníamos aquí en Jalisco, en Guadalajara, ya tenemos gastronomías de otros lugares. Incluso han llegado a mezclarse, ¿sí? Y se generan unas nuevas culturas en cuestiones gastronómicas, ¿sí? En cuestión lingüística, sobre todo por temas de las etnias indígenas. Básicamente, tenemos una variedad lingüística, aún todavía yo consideraría, chicos, que es un poquito pobre, porque aún así el español pues es el que más todavía predomina aquí en la área metropolitana de Guadalajara, aunque ya, lógico, tenemos ya extranjeros, encontramos ya personas con otro idioma como el inglés, ¿sí? En algunas otras zonas que incluso he conocido o he platicado incluso, bueno, platicado en español, incluso el francés, pero más después del español lo que podemos encontrar más es el inglés e incluso lenguas asiáticas como el mandarín, el chino, porque también tenemos comunidades chinas aquí. Entonces, ya hay una variedad lingüística también. ¿Sí? Artísticas, pues ni se diga. Cuestiones locales y cuestiones de otros lugares. ¿Sí? Eso, chicos, eso es la diversidad cultural en un territorio. ¿Sí? Aquí, en México sobre todo, en el mundo también pasa, pero sobre todo en México, el tema, esa manifestación cultural relacionado con la lengua, ¿sí? Es muy amplia y muy rica. En nuestro país es muy rico sobre todo por las lenguas indígenas, ¿sí? De todas las etnias que existen y que tenemos en nuestro país, la variedad de lenguas indígenas son muy variadas, muy bonitas, muy interesantes, pero tristemente se han ido perdiendo. ¿Por qué? Porque los jóvenes, ¿sí? Las nuevas generaciones, no han mantenido ese habla y se han adoptado y adaptado más al español. Entonces, por ende, por practicar más el español, han empezado a perder su lengua madre, ¿sí? La lengua indígena. Entonces, son temas que también representan diversidad cultural, pero además también hay que cuidar, hay que conservarlo, ¿sí? Porque si no se pueden perder. Aquí en su página 171, chicos, tenemos algunos ejemplos de diversidad cultural, en ejemplo, en el mundo. Aquí tenemos por imágenes, están señaladas por letras. En la imagen A tenemos a el Corán. El Corán es el libro sagrado del Islam y en esta imagen es el Corán escrito en madera. El Corán viene a ser el símil como en la religión católica cristiana, la Biblia, ¿sí? El Corán es para la religión islámica, ¿sí? En la imagen B, el famoso Festival de San Patricio, ¿sí? Que se lleva en Nueva York. Esta festividad de San Patricio está relacionada con la cultura irlandesa, ¿sí? Pero fíjense dónde se lleva en Nueva York. En la figura C tenemos esta etnia, los samis, así se les dicen los samis en Finlandia, ¿sí? Con la vestimenta tradicional. Y en la figura D, un sitio que imagino que ya todos conocen o la mayoría conocen, aquí en Jalisco, el sitio arqueológico conocido como Huachimontones, ¿sí? Que es parte de la cultura, ¿sí? Tenemos estos dos cuadros que igual les pido también que los revisen y los analicen, el cuadro 2.7 y el cuadro 2.8. El primero nos habla de las principales lenguas del mundo, ¿sí? El número de hablantes a nivel mundial, de millones de personas, y el segundo cuadro nos habla de las principales regiones del mundo. En el tema de las lenguas, la lengua más hablada a nivel mundial, por propias razones, porque es el país más poblado, es el chino o mandarín, con más de 1.284.000 personas hablantes, ¿sí? En el mundo, más de 1.284 millones de personas. El español con alrededor de 437 millones, el inglés 372, se fijan, incluso el español está por arriba del inglés, después el árabe y luego el hindi, que quiero pensar es el idioma relacionado con la India, ¿sí? En el tema de las religiones del mundo, el cristianismo, que tiene mayor cantidad de seguidores, más de 2.350 millones de personas en el mundo practican el cristianismo. En segundo lugar está el Islam,
Después continúa el hinduismo y al final el budismo, ¿sí? Vean la variedad de religiones que tenemos. Y hay más incluso. Muy bien. Aquí, chicos, miren, seguimos con el tema de lo que es esta parte de la diversidad cultural, ¿sí? Nos habla nuestro libro de que una manifestación más de lo que es la diversidad cultural en el mundo y es patrimonio mundial cultural, herencia del pasado de una cultura mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones del presente y del futuro, ¿sí? Aquí lo que estamos hablando es de que una manifestación más, otra vez, de la diversidad cultural en el mundo es el patrimonio mundial cultural, ¿sí? Este término o esta forma para comenzar a proteger el tema cultural a nivel mundial, denominado Patrimonio Mundial Cultural, es definido por la UNESCO, que es parte de la ONU, la UNESCO, y es este tema del patrimonio mundial cultural es una manifestación más de la diversidad cultural, ¿sí? ¿Por qué? Porque es herencia del pasado de alguna cultura, ¿sí? Mantenida hasta la actualidad, que ha sido transmitida de generación en generación, ¿sí? Y dentro de este patrimonio, el mundial cultural, tenemos el patrimonio cultural inmaterial, ¿sí? Que consiste en expresiones, conocimientos y técnicas transmitidos de generación en generación, ¿sí? De ejemplo, un patrimonio mundial cultural, por ejemplo, aquí tenemos ya en Tequila el paisaje agavero, pero que es un patrimonio cultural inmaterial, ¿sí? El paisaje agavero es un patrimonio cultural inmaterial, ¿sí? Otro patrimonio mundial cultural, un ejemplo, las pirámides de Egipto, son declaradas un patrimonio cultural a nivel mundial, ¿sí? Y reciben una protección especial. ¿Por qué? Porque son temas y rasgos o manifestaciones de la diversidad cultural que representan ya no solo, chicos, a los países o las regiones, sino que al final llegan a un punto de representarnos como planeta tal cual, a ubicarnos como planeta, ¿sí? Aquí, miren, aquí incluso nos habla de los ejemplos que tenemos en tradiciones y expresiones orales, en arte, en rituales y festividades, ¿sí? Otro patrimonio, acuérdense que es la práctica de la celebración del Día de Muertos en México, ¿sí? Y digamos que es un patrimonio cultural inmaterial porque no es algo material que puedas tocar, es una celebración, es una festividad, ¿sí? Además también el tema del mariachi, lo que le comentaba, la gastronomía. Ustedes creo que sí les ha tocado ver el ritual de los voladores de Papantla, es un patrimonio cultural inmaterial porque es una práctica, es una celebración, ¿sí? Esos son patrimonios culturales inmateriales, porque es algo que no es material, no se toca, debido a que es una festividad, una celebración, ¿sí? Pero están conservadas y protegidas. Y así podemos irnos con más ejemplos de este tipo de patrimonios culturales que hacen referencia, repito, a la diversidad cultural, ¿sí? Pero bueno, antes de seguir, chicos, les platico, tengo una presentación. No hubo necesidad de yo empezar a armar porque me encontré una presentación que se me hace muy, muy buena. La voy a utilizar aquí con ustedes para presentárselas, que nos habla acerca de qué es la diversidad cultural, ¿sí? Es una presentación, hace mucho referencia a un país vecino que es Guatemala, pero en general me parece muy buena la información, muy acorde, en el que nos dice la diversidad cultural refleja, pongan atención, refleja la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en el mundo y que por ende forman parte del patrimonio común de la humanidad, ¿sí? Otra vez, la diversidad cultural que refleja la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en el mundo y que por ende forman parte del patrimonio común de la humanidad, ¿sí? A esto se refiere la diversidad cultural.
Ok, chicos. La diversidad cultural, como lo hemos venido hablando, se manifiesta de diferentes maneras, por la diversidad del lenguaje, las creencias religiosas, las prácticas incluso del manejo de la tierra, es un tema cultural. Cuando hablamos, chicos, fíjense un dato curioso aquí, hablamos de cultivos, por ejemplo, del trabajo que hacen las personas en sus parcelas, desde que trabajan la parcela, desde que siembran la semilla, no sé, de maíz, el manejo que le van dando conforme va creciendo la planta y hasta que la cosechan, ese es un manejo cultural del cultivo. Eso también es parte de la cultura, chicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en diferentes zonas las personas pueden trabajar de diferente manera y por eso también es un tema cultural, ¿sí? También acuérdense el tema del arte, la música, la estructura social, ¿sí? O sea, un tema político también llega a ser un tema cultural, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay comunidades que no se gobiernan similares a nosotros. Ellos tienen líderes espirituales, de diferente manera se manejan. Entonces, eh, muchas manifestaciones que se refieren al tema de la diversidad cultural, ¿sí? Esta imagen muy interesante que aquí, igual ahorita voy a regresar a la imagen para platicarles otro tema también relacionado con la cultura y que es muy importante también reconocer para mantener ese respeto entre todos, ¿sí? Se habla de la diversidad cultural, las 4 etnias. Culturas mueren y nadie se da cuenta, ¿sí? Hay que valorar la diversidad, no solo natural, sino también la diversidad cultural. La diversidad cultural y lingüística puede describirse como la totalidad de la riqueza cultural y lingüística, referente lógico a las diferentes lenguas, presentes en nuestra especie humana. Históricamente, el carácter distintivo de la cultura y la lengua ha constituido fundamentos sobre los cuales las sociedades humanas han establecido sus propias identidades. El tema de la lengua es un tema cultural muy fuerte que distingue a grupos o núcleos sociales, ¿sí? Una expresión en arte del tema de la diversidad cultural. Cuantos hablan la misma lengua y poseen las mismas creencias, se sienten parte de nosotros, ¿sí? A quienes hablan otras lenguas y tienen diferentes costumbres y creencias, se les considera otros. Estos otros pueden percibirse de forma neutral como extranjeros, ¿sí? O más negativamente, como el equivalente de lo que en la antigüedad se denominaban los famosos bárbaros, ¿sí? O incluso, de manera más positiva, otra vez como extranjeros, que son bien recibidos por el enriquecimiento y los nuevos conocimientos que aportan. ¿Sí? Vean cómo, dependiendo incluso desde la historia, se percibía a estas personas como externos, de una manera como se les decía bárbaros, ya cuando incluso existía el Imperio Romano, ¿sí? Cuando seguían todavía acrecentando su imperio, se encontraban con estas personas que definían como bárbaros, personas que no tenían, digamos, en pocas palabras, las definían como personas no civilizadas, muy agresivos, ¿sí? Se les denominaba bárbaros, ¿sí? Pero aquí estamos empezando a definir cómo nos percibimos y cómo nos definimos cuando nosotros aquí que de repente compartimos una misma lengua y creencias similares, nos definimos, somos nosotros, ¿sí? Y a quien no practica lo mismo, les decimos, son otros. ¿Por qué? Porque no están dentro de este núcleo, practican otras cosas. Miren aquí cómo nos da una reseña del país vecino, Guatemala. Nos hablan de que es una tierra de riqueza lingüística y diversidad étnica, muy similar a nosotros, ¿sí? Por el tema histórico. Además del idioma nacional, el español, hay aproximadamente en Guatemala 23 lenguas habladas, ¿sí? Los antiguos mayas gobernaron la región por más de 2.500 años, dejando una herencia de 21 lenguas en Guatemala y otras más en México. Fíjense, chicos, esto en Guatemala nada más. En México, además de la cultura maya, acuérdense que tuvimos otras culturas muy fuertes. ¿Cuál la principal es? De las más grandes, la cultura azteca, ¿sí? Y otras más, y otras más. Se habla de que Guatemala tiene 4 vecinos. ¿Por qué hacen referencia a esto? Por la influencia incluso que tuvo el país. México se encuentra al norte de Guatemala, Belice al este, Honduras y El Salvador al sur,
Se habla de que cuando el conquistador español Pedro de Alvarado llegó en 1524, él ayudó a asegurar animosidades entre las tribus mayas al ganar la alianza de los caciques y poniéndolos en contra del resto, ¿sí? Historias se fijan similar a nuestro país, ¿sí? Cuando empezó la intervención española, la famosa conquista, ¿sí? Ellos llegaron con otras culturas, con otras visiones, con intereses y comenzaron incluso a hacer pelear a las etnias que existían anteriormente, ¿sí? Ok, miren, rápidamente les voy a compartir otra presentación que ya hace más referencia a un tema más local, a nuestro país, ¿sí? Que nos habla de la diversidad cultural en nuestro país, ¿sí? Estos son los temas que se ven en esta presentación, muy, muy interesante también. Y nos habla de qué es para ellos la diversidad cultural. Es la variedad de diferentes culturas dentro de un grupo de personas, o mejor dicho, dentro de un territorio, ¿sí? México es considerado un país, ¿se acuerdan cuando hablamos de que México es considerado un país megadiverso en temas naturales? Ah, pues en temas culturales también México es considerado un país multicultural, ¿sí? Megadiverso en temas de cultura también. ¿Por qué? Pues existe una amplia gama de etnias, ¿sí? Grupos indígenas, y con ellas distintos aspectos culturales. Vean simplemente aquí en la imagen, chicos, esta diversidad de etnias, ¿sí? La etnia mixe, la zapoteca, la celtal, el tzotzil, la tepehuana, la tarahumara, la purépecha, otomí, chontal y la candón, y faltan muchos más. Y todos estos que se ven aquí en la imagen o que se alcanzan a distinguir, chicos, están distribuidos a lo largo del país. Desde la parte norte, por ejemplo, las tarahumaras, parte centro como los purépechas, ¿sí? Incluso ya zapotecas, otomíes y ya más al sur incluso hasta los lacandones, ¿sí? Esta es la distribución étnica en nuestro país y faltan más, ¿sí? Lenguas. En México, ¿de acuerdo a la cantidad de Guatemala? Ah, fíjense en México ahora. En México, además de existen al menos 68 lenguas, ¿sí? De origen étnico, de origen indígena. Algunas lenguas indígenas, ¿cuáles son? De las más importantes, el náhuatl, la lengua maya, la zapoteca, el paypay, el mixteco y el huichol, ¿sí? Que incluso huicholes tenemos, acuérdense, aquí también en Jalisco, en la parte norte. En temas de gastronomía, la gastronomía mexicana, a pesar de ser variada, su base es corta. ¿Por qué? Porque la base de nuestra gran variedad de gastronomía es el maíz, el frijol y el chile. Hay otros más, pero principalmente de estos alimentos base depende de la gastronomía mexicana. Vean la cantidad de platillos, el mole, vean las preparaciones de la barbacoa, ¿sí? Birria, el pozole, bueno, chicos, no les quiero provocar el hambre. El tema de la religión. Acuérdense, la religión es un aspecto de suma importancia en las culturas y sobre todo prehispánicas, pues ocasiona el surgimiento de otros aspectos culturales, como lo son la música y las danzas. Cada una de las diversas culturas tiene una propia, ¿sí? Algún ritual, tiene propios dioses, todo esto parte de qué del tema religioso. ¿Sí? El tema de las manifestaciones artísticas, incluso en temas históricos, el arte es una necesidad social, ¿sí? Mediante la cual se expresan imágenes de la realidad física y del mundo psíquico del ser humano, que interpreta la realidad a través de ideas y creencias. Acuérdense que esa magia del arte, porque a través del arte podemos expresar algo real, ¿sí? Un ejemplo de algo físico como una escultura, y a la vez en algo también físico, una escultura, podemos manifestar alguna cuestión espiritual, ¿sí? Algún tema del mundo psíquico, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos algo en una escultura, vemos algo muy lógico, algo real, y de repente vemos algo muy, a veces decimos, oye, está muy rara la imagen, o la escultura no la entiendo. Ah, esas son manifestaciones espirituales y psíquicas, ¿sí? La música, ¿sí? La música, pues jugó un papel en los ritos, sobre todo de estos grupos indígenas. Además, un abundante conjunto de objetos procedentes de distintas épocas y culturas dan cuenta de la variedad de instrumentos que se utilizaban en su ejecución, ¿sí? También hay canciones desarrolladas en la Revolución, ¿sí? Por ejemplo, los famosos corridos. Los corridos, chicos, son un tema que también nos identifican como país
Y no solamente por el triste desenvolvimiento actual de los corridos, que bueno, es muy triste para cómo los han utilizado, para estar promoviendo cosas negativas que nada abonan a la buena convivencia en nuestro país. Actualmente la mayoría de los corridos, pues son temas muy negativos que la verdad no vale la pena escucharlos, ¿sí? En cambio, el origen de los corridos como tal tiene esta explicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablaban de la historia, de cómo, sobre todo en el tema de la Revolución Mexicana, es cuando el tema de los corridos en música tomó mucha fuerza, porque hablaban de las hazañas, hablaban de cosas que sucedieron en su momento, cómo se dieron. De eso hablaban los corridos. Y así es como se vinieron practicando, hasta que ahorita se perdió el sentido, que bueno, ya se imaginan para qué se usan actualmente. Pero bueno, al final es cultura, chicos. Hay detalles de la cultura que no nos dan mucho orgullo, pero finalmente es eso, es cultura. El tema de la danza, pues aquí en nuestro país existe una variedad de bailes prehispánicos, ¿sí? Y propios de regiones o estados. ¿Sí? Acuérdense que temas de danzas que también principalmente parten incluso de temas espirituales y religiosos, ¿sí? En cada zona hay incluso diferentes tipos de danza, ¿sí? Por el origen de esas zonas. Y bueno, aquí tenemos la vestimenta clásica, que mucho representa a México y que orgullosamente podemos decir que es una vestimenta de Jalisco, ¿sí? El charro y la mujer con esos vestidos y sus enaguas. Estas son las compañeras que trabajaron esta presentación, Cintia Morales Cárdenas y Teresa García Jiménez, una presentación que se me hizo muy interesante compartirles, chicos, ¿sí? Y pues bueno, con todo esto que hemos estado hablando, incluso de las manifestaciones actuales de la diversidad cultural, como lo son los patrimonios culturales que determina la UNESCO, acuérdense que son materiales e inmateriales. Materiales, por ejemplo, aquí en la imagen tenemos el famoso Partenón, ¿sí? De la antigua Grecia, que está en Grecia, vaya. Y temas inmateriales, como hablamos, el paisaje agavero, un ejemplo aquí en nuestro estado, aquí cerca, aquí, ¿sí? Un tema importante, chicos, un tema importante, también el tema de la vestimenta, hay que hablar un poquito más de ellos, que tiene que ver mucho con la expresión, ¿sí? Parte de una cuestión inmaterial de ideas y creencias y de cómo las practicamos, y que al final la vestimenta nos ayuda a representarla, ¿sí? Importante también mencionar, chicos, y que no se les pase el término, y en sí lo que es la cultura, tenemos que reconocerlo como un concepto, un término no estático, es variable, es evolutivo, ¿sí? Es un proceso vivo, nos dice nuestro libro. ¿Por qué? Porque se va caminando, va creciendo y se va transformando, ¿sí? Porque lo que le da sentido a la vida de una persona también cambia, ¿sí? Por consecuencia, está incluso amarrado al estilo de vida de cada persona que se representa, acuérdense, en grupos sociales y al final la cultura de ese grupo social lo identifica en relación a otros, ¿sí? Un término muy interesante, muy bueno y que quiero que lo estudiemos un poquito más a detalle y lo manejemos en estos tiempos es el término de la interculturalidad, ¿sí? ¿A qué se refiere la interculturalidad? Sobre todo a promover la interacción entre culturas, entre las diferentes culturas que ubiquemos y que reconozcamos, ¿sí? De un modo horizontal. ¿Por qué? Porque al reconocer la interacción entre las culturas de un modo horizontal, estamos reconociendo que ninguna cultura está por arriba de otra. Todas son iguales, con sus características, pero todas son iguales y todas nos merecemos respeto, ¿sí? Y al reconocer este término de la interculturalidad, nos va a llevar a una convivencia armónica, ¿sí? Con los integrantes de otras culturas con las que estemos conviviendo, ¿sí? Nos lleva al intercambio cultural y a una comunicación comprensiva, donde todos nos vamos a reconocer como diversos y únicos, ¿sí? Esa es la importancia de la interculturalidad. Al practicar este término, este concepto, todo nos va a conducir a la comprensión y al respeto de todas las culturas, acuérdense, con las que convivamos, ¿sí? Porque implica no solo aceptarlas, sino reconocerlas como una identidad cultural de alguien más o de un grupo social ajeno al de nosotros, ¿sí? La búsqueda del diálogo y de la colaboración con el otro es lo que va a ayudar a tener una convivencia armónica y sana,
¿sí? Por tanto, chicos, la interculturalidad es indispensable para respetar, mantener y fortalecer todas las relaciones cotidianas, ¿sí? Y por medio de ello construir una sociedad basada en la igualdad de derechos. Y aquí la importancia de aceptarla y reconocerla, la interculturalidad, porque a final de cuentas, chicos, nosotros representamos una cultura, ¿sí? Y a diario, en estos tiempos, estamos conviviendo con personas de otras culturas, ¿sí? Otras costumbres, otras tradiciones. Entonces, acuérdense, el respeto es lo que nos va a ayudar a llevar esa convivencia armónica, ¿sí? Acuérdense que tenemos que trabajar en un panorama, en un contexto de igualdad de derechos, ¿sí? Por ejemplo, chicos, en nuestro país, la constitución política dice que la composición social del país, fíjense, en nuestra constitución se estipula que la composición social de nuestro país está basada en los pueblos que descienden de aquellos que habitaban el país antes de ser colonizados, ¿sí? Y conservan sus usos, costumbres, tradiciones y sus formas de organización. Por esto, la identidad de cualquier grupo social debe ser respetada, ¿sí? Mediante prácticas, otra vez, de interculturalidad, ¿sí? Mediante prácticas interculturales. ¿A qué se refiere, chicos, esto que dice nuestra misma Constitución? ¿Sí? Primero está aceptando y reconociendo que la composición social de nuestro país, ¿sí? Está basada en los pueblos que descienden de aquellos primeros habitantes de nuestro país, incluso antes de la colonización. Y por tal, tenemos que identificar, aceptar y reconocer esas culturas que nos originaron, junto con la española, claro, porque somos resultado de una mezcla, ¿sí? Y además respetar, ¿sí? La cultura particular de cada grupo de estos orígenes en sus usos, costumbres y tradiciones, ¿sí? Por ejemplo, actualmente todavía muchas comunidades indígenas tienen sus maneras de gobernar, ¿sí? Tienen un líder espiritual que es el que decide muchas acciones dentro de la comunidad, ¿sí? Usualmente, muchas veces las mezclas es solamente entre ellos, no hay mezclas con personas externas, y pues al final son usos y costumbres, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, chicos, la interculturalidad, ¿sí? Promover una interacción de respeto entre todas las culturas, ¿sí? Porque no hay una cultura más importante que otra, todos somos iguales, ¿sí? Ok, chicos, creo que, bueno, aquí ya pasamos a otro tema. Creo que aquí podemos dejar esta parte de la cultura, diversidad cultural, y ahorita terminando con la interculturalidad, ¿sí? Acuérdense cómo definimos la cultura, todo ese conjunto de rasgos intelectuales, materiales, espirituales, todo ese tipo de rasgos que nos definen, ¿sí? No solo de manera particular, sino que nos definen como sociedad. Y otra vez importante saber convivir con otras culturas, practicar la interculturalidad, ¿sí? Porque ya estamos en un mundo de convivencia cultural ampliamente abierto, ¿sí? Ok, chicos. Muy bien. Pues para el día de hoy la actividad que les voy a pedir es la actividad que se encuentra aquí mismo en su libro, en la página, me falta una, en la página 170. Sí, es una actividad sencilla, es de contestar algunas preguntas, pero sí hay que leer una lectura. Es la actividad de la página 170, ¿sí? Donde nos dice que hay que leer el texto, ¿sí? Que viene aquí, y con ello contestar las preguntas que están enseguida, ¿sí? Aquí habla de un territorio que muchos creían que era una lectura creada e inventada, pero no. Esta zona o este país de Suazilandia, que ya cambió su nombre, sí existe en el mundo, está en la parte hacia el sur de África, ¿sí? Entonces, hay que leerlo y hay que contestar estas preguntas, chicos, ¿sí? La actividad de la página 170 es la actividad del día. Muy bien. Pues bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Y pues seguimos al pendiente de tareas y trabajos y nos vemos en la siguiente clase. ¿Sale? Adiós.